No hay día de Dios que no esté de pie a las 5 de la mañana. Cuando el gallo ha cantado un montón de veces, ya voy para arriba. Cuando el cielo está todavía oscuro y solo es cruzado por el silbido de un pájaro volando, me levanto. El clarinero pasa encima del rancho diciendo, clarinero, clarinero. Yo no necesito que nadie ande despertándome, pero es que los clarineros son madrugadores, gritones y despertadores. En todo caso, yo misma calculo la hora de ir para arriba. Tengo un truco para ser puntual. Los huequitos de la pared que dejan las varas de mi rancho, son de tijilote. Es un palo que abunda mucho por aquí y da varejones enormes. Lo único que son bien quebradizas y rápido hay que estarlas cambiando. El tijilote no gusta porque no llama al comején. Los celajes son las cobijas de Dios. El cielo es una chiva guatemalteca de colores. Esto es parte de mi vida. Lo recuerdo desde que era cipota, quizás desde que tenía 8, 10 años, no recuerdo. En esa época conocí a José. Desde ese momento llegaba de visita a la casa, y yo poniendo los ojos viscos o haciendo dibujitos en el aire, o estar pasadera y pasadera frente a él, hasta que mi mamá me decía, aunque él era bastante mayor, a mí siempre me cayó bien desde el principio. Claro, nunca me imaginé que se convertiría en mi pareja. Nosotros somos del kilómetro, cerca de Chalatenango. A la gente de acá le gusta cantar y reírse por nada. Casi todos somos pobres, pero no lo tomamos como una desgracia, ni lo admitimos como algo meritorio. Nunca nos ha importado, porque desde hace cientos de años la vida ha pasado igual, sin mayores cambios. Todos nos conocemos y nos tratamos de igual a igual. Lo mismo vale el que tiene carreta como el que solo tiene su machete para trabajar. El padre Luna nos decía, tengan paciencia, recen sus oraciones y traigan la limosnita, cuando llevábamos el esqueleto con ojos. A mí se me enfermaban seguido los hipotes, bien malos se me ponían, como el pisto ni alcanzaba para la leche. En una de esas veces que tenía uno de los hipotes enfermos, el padre Luna me fue a ver. Al tiempo se me murió este otro cipote. Con él ya eran 3 que se me fueron al cielo. No, hombre, es que eso de las lombrices es cosa seria. Solo quedaba rezarle a Dios para que se fueran con él. Esta zona siempre ha sido pacífica. No es gente bochinchera, ni siquiera son bolos. Se echan sus traguitos balanceados y no se andan poniendo locos. El mismo José se echaba sus tragos de vez en cuando, pero él sabe que no puede gastar el pisto teniendo tantas bocas que mantener. Además, por su responsabilidad en la cooperativa. Yo en eso no he tenido problemas. Nosotras, bien contentas creyendo que la autoridad era buena por dejarnos juntar leña seca en la finca del padrón. Pero la vida no se quedó así. Llegaron otros tiempos y los ojos se nos fueron abriendo. José se metió de lleno con la gente de la cooperativa. Él decía que no podíamos seguir viviendo como animales, aguantando hambre y viendo morir a los hipotes. Por eso, la guardia le agarró la ojeriza. A Chepe le tocó andar huyendo, haciéndose del monte. Participé cuando fuimos al banco a pedir rebaja para los insecticidas y abonos, pero estaba cerrado. Hicimos un pequeño mitin y de pronto se escucharon gritos. Venían 8 radiopatrullas disparando. Me dieron un raspón en el brazo y corrí con mi primo Arturo y nos dimos al bus de la ruta 38 que iba para Chalatenango. Pero un helicóptero nos persigue desde el aire y luego nos detuvo un retén de la policía de Hacienda. Nos bajamos, pero no nos registraron. Empezaron a tirar, a matar. Nos metimos debajo del bus mientras las balas sonaban. Nos volvimos a subir, pero mataron al motorista. Quedamos atrapados. Y un policía tiraba las ventanas para que los vidrios nos cayeran encima. Mi primo Arturo ni se movía. Y a mí me balearon la mano derecha. Adolfina se fue un poco más tarde. Cuando la vi irse por el camino, se me hizo un nudo en la garganta, pero en el fondo sabía que tenía razón. Me llamo María Pía, yo también soy de por acá. Soy hija de Lupe y José de Fuentes y soy esposa de Elio Hernández. Elio fue capturado por las autoridades. Él venía de dormir del monte y se encontró con ellos. Venía con Emilio Ramírez, el papá de María Romelia. Cayó bien rápido.
Elio logró correr, pero se manió unos bejucos y se cayó al suelo el pobre. Y ahí le cayeron dos guardias, hombres dándole culatazos en todas las partes, a manera de dejarlo inmóvil. Ahí salimos nosotras. Estábamos en la calle cuando ellos venían ya con los muchachos. Yo estaba con mi niño de 15 meses en los brazos. Pues cuando se iban acercando todos esos se pusieron a cortar chirriones de guayabo y al solo llegar la agarraron a chirronazos contra nosotros. Nos daban duros con los palos de guayabo. Elio y Emilio todos golpeados, mirando, amarrados por detrás. De ahí nos agarraron a patadas a nosotras también. Y como nosotras seguíamos en la calle, nos agarraron a patadas y luego me agarraron a chirronazos en la espalda, en la cabeza, en el cuerpo, dejándome bien morada. Por fin me soltaron, cuando ya se habían cansado estos, y volvieron de nuevo donde estaba Elio y Emilio, sangrantes los pobres. María Romelia ya les había puesto un trapo en la cabeza, y cuando llegaron de nuevo, los volvieron a agarrar a culatazos. Los pecosones le caían a la par de los culatazos, en las orejas, en la espalda, culatazos y puntillazos con las botas, que hasta la saliva se les salía a los guardias de las ganas con las que les daban. Elio cayó al fin. Después de un culatazo en la cabeza, cayó como muerto, y las autoridades le decían a Emilio. Entonces Emilio se agachó como mirándolo, pues no podía ni echarle una mano, pues estaba maniatado por la espalda. Entonces vino Elio y levantó una mano como queriéndose levantar, pues ya estaba reviviendo un poco este. Y cuando ya se había levantado, como boleco le empezaron a dar de nuevo con las culatas de los fusiles. Los gritos que dábamos nosotras se oían en todo el pueblo, que ya se había hecho un montón de gente preguntando qué pasaba. Después se lo llevaron otra vez a la parada de buses. Esta vez se lo llevaron de arrastradas y nosotros siguiéndolos a los pobres. Los pusieron en el suelo y se vinieron hasta nosotros y sacaron una libreta de apuntes. El que mandaba era el cabo. Fue cuando vi que era el hijo de la ticha, que se había quedado agazapado en la parada de buses, como que le daba vergüenza que lo viéramos. Luego de un rato se lo llevaron. Yo y María Romelia ya estábamos muy cansadas de todo lo que había pasado. Nos fuimos a mi casa a recuperar fuerzas para después yo sola buscarlos. No quería que a María Romelia le pasara algo con tan solo 13 años. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. A la mañana siguiente fui a buscarlos y le pedí hablar con el cabo Martínez, el hijo de la ticha, pero me dijeron que andaba en comisión y además, ¿quién era yo? El guardia sacó una libreta de apuntes para escribir mi nombre y le dije que buscaba a Elio Hernández y a Emilio Hernández, pues los habían capturado. El guardia solamente lo anotó. Luego me fui para el parque a sentarme a un banco, ahí enfrente de la cárcel, cuando vi que ahí venía el niño William y andaba acompañado con los guardias y me atreví a hablarle. Me fui de la cárcel para mi casa como a las 6:30. Me acosté a esa hora porque estaba con una gran calentura, un dolor de cabeza que tenía. Pues ya como a las 10 de la noche comenzaron a tocar la puerta y yo les dije. Entonces yo vine y como temblaba de la gran calentura que tenía, le dije a mi niño de 10 años, mira hijo, levántate. Y me dijo que no podía ir a abrir porque le daba miedo. Arreglándome el vestido estaba cuando sentí que volaban la puerta, que por poco me cae encima. Solo tuve un tiempo de tirarme sobre la cama, donde dormíamos junto con mis 3 hijos, una niña de 7 años, el de 10 años y el tierno de 15 meses. Entonces
Me le dieron vuelta de gato a la cama y me caí con todos ellos sobre el maíz que habían en la troja. Y me cayó el primer culatazo en el ojo. Yo sentí que el ojo ya había saltado y después dijeron a darme en la costilla y en la espalda. Y mi niña les decía. Entonces un hombre levantó el brazo para pegarle en la cara, pero yo estuve presta en poner mi brazo y me cayó el penconzó a mí, que por poco me desconcha la mano. Entonces otro aprovechó para pegarme en la costilla un puntillazo. Me dieron como 20 pecazos más y por último una patada en el pie que me dejó bien patoja. De ahí el cabo se subió a la cama y se pudo saltar sobre ella, queriéndola quebrar, y la tijera tronaba y tronaba hasta que se despatarró la cama. Bien entonces y con el corvo empezó a darle las pitas de la cama hasta picarlas todas. Después que hicieran eso, yo tenía en el suelo una tarra de maíz desgranado. Viene el cabo Martínez y me quebró el tarro, desaparrándome todo el maíz. Luego agarraron una cebadera nueva que había comprado para la ropita de mi niño y una Biblia, y se la llevaron a estos jodidos. Despuésito se fueron a la casa de mi suegro y le comenzaron a tocar la puerta, y William le gritaba. Entonces mi suegro les abrió la puerta y le comenzaron a dar culatazos en el pecho, y William solo se reía. Fue una semana bien terrible, la verdad, pues por quien más temía era por mi hija mayor, Adolfina. Ella es tan buena, inteligente, que no quiero que jamás le pase nada malo a mi hija. Eran como las 8 de la mañana, cuando el polvo del camino trajo a mi nieta. Adolfina venía con la cara sudada y los ojos bien abiertos. Yo la vi tan tierna, tan cipota, pero al oírla hablar me di cuenta que ya no era la niña que jugaba en el patio. Adolfina ya tenía en los ojos la misma luz y el mismo peligro que mi Chepe, y yo sé que la guardia la buscará pronto. Yo estaba sentada afuera de la casa tomándome un café, cuando vi que venía la guardia, y solo pude pensar qué es en lo que querían. En ese momento, Lupe me dice que mandó a Adolfina a la tienda de don Sebas, mi esposo, y que le diga a Adolfina que se apure, que la guardia se irá rápido. Me fui con los hipotes rapiditos para donde mi abuela. Luego, estando en la casa, se escuchaba una gran bulla afuera y de pronto tocaron la puerta. Era la guardia.